Una buena tarde, siendo las 14:30 damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad Aprendizaje 2 dentro del curso de Análisis Exploratorio de Datos. En el momento no tenemos asistencia por parte de los aprendices, de todas maneras procedamos a la toma de una pantalla que me permita ilustrar dicho evento. Listo, podemos continuar. En cuanto al instructor, les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo. Tengo como formación ingeniero de sistemas, posgrados en gerencia de proyectos, en pedagogía, en seguridad de la información, además varias certificaciones, entre ellas Cisco, Microsoft, Google, soy auditor, etcétera. En cuanto a medios de comunicación, vamos a estar utilizando los que están disponibles en el LMS, como lo son las sesiones en línea, los foros, el chat, la mensajería y el correo electrónico. Aquí voy a hacer una precisión en este instante porque voy a hacer un cambio debido a algo que se modificó y es mi correo en disponible en el LMS, el cual es ese que estoy escribiendo en pantalla en este momento, isgerc@gmail.com. Y las sesiones en línea que las vamos a estar realizando los días lunes en este horario de 14:30 de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades. Entonces tenemos ahí correo isgerc@gmail.com, sesiones en línea los días lunes en este horario, tal como está establecido en el cronograma. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Luego del saludo viene una reflexión. A continuación las actividades de aprendizaje, donde estaremos haciendo una retroalimentación a la actividad de aprendizaje 1. Luego el detalle y la descripción de la actividad de aprendizaje número 2. Un espacio de conceptualización, respuesta a las preguntas que tengan los participantes y el cierre de la reunión. Como reflexión, para hoy tenemos un video que les voy a compartir en un momento titulado La importancia de estudiar. Entonces nos vamos a ir para allá. Un segundo, yo la habilito. Tenemos que por aquí les compartimos la importancia de estudiar. Ya lo tenemos en pantalla, lo vamos a iniciar en este momento. He escuchado a alguien decir, ¿para qué estudiar eso? Si no se va a usar, o solo estudio para los exámenes y al día siguiente se me olvida. Estas y muchas otras expresiones se usan porque no nos explican la importancia de estudiar o para qué estudiamos. Estudiar sí es importante, por varias razones. La primera es que la educación formal nos abre más puertas a oportunidades de trabajo, pero también nos abre la puerta a conocer muchas cosas, porque estudiar y aprender no solo se puede en la escuela, sino también toda la vida y en todos lados. La gente a tu alrededor tiene mucha experiencia y conocimiento, pero cada uno de ellos son como un libro. Unos te hablarán sobre cómo cocinar, otros sobre cómo arreglar cosas en tu casa y otros te contarán historias muy entretenidas. Pero como al abrir un libro o al escuchar un consejo de alguien, lo más importante es la actitud. Estar dispuestos a aprender, ser muy respetuosos de lo que dicen, acabar el libro hasta el final. El conocimiento que adquirimos al estudiar y al aprender nos ayudarán a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Al aprender cosas nuevas, podemos evitar cometer errores por desconocimiento. Al estudiar, podrás ver al mundo de otra manera, aprendiendo habilidades que te permitan ayudar a otros cuando lo necesiten. No dejarte influenciar por personas que parecen saber mucho, al usar palabras o términos que no conoces y al final se aprovechen de ti o de tus conocidos. Poder descubrir por qué las cosas funcionan en la forma en que lo hacen. Estudiar no acaba en la escuela o con el horario escolar
nunca termina para los que quieren descubrir cómo funcionan las cosas, inventar algo, ayudar a alguien o para escuchar una historia interesante. Esta era la reflexión que teníamos para la tarde de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, bienvenida sea. Regresamos a la presentación. Ahora nos disponemos hacia lo que es el programa como tal, recordando la competencia dentro de la formación, la cual propone sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Me toca dejar de compartir aquí, eso, ahí sí. Entonces estábamos diciendo que la competencia propone sistematizar datos masivos de acuerdo con los métodos de analítica y las herramientas tecnológicas. Como actividades de aprendizaje, vamos a iniciar haciendo una retroalimentación, primero acerca de las actividades iniciales y luego de la actividad de aprendizaje número uno. Tenemos que esas actividades iniciales estaban programadas para desarrollarse entre los días 21 y 23 de julio. Estas las encontramos en la sesión de actividades iniciales, la cual está ubicada en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Al aplicar clic allí, aparecen dos elementos como contenido, los cuales son la actualización de datos del aprendiz y el foro de presentación social. En cuanto a la actualización de datos del aprendiz, es muy importante que lo realicen así no estén, digamos, en ninguna formación, porque se requiere que los datos permanezcan actualizados. ¿Cuáles datos? Todos los personales necesarios, para ejemplo, para establecer una comunicación, como el número de celular o el número de teléfono, el correo electrónico. En cualquier momento desde el SENA, alguien se puede intentar comunicar con los aprendices que estén registrados en Sofía Plus y los datos son tomados de allí. También para el momento de la certificación, los datos que se toman son el tipo de documento, el número del documento, el nombre completo. Entonces se hace necesario que estos datos estén correctamente escritos y validados, tal como aparecen en el documento de identidad. Y hablando de documento de identidad, hay personas que, digamos, tenían un documento como los jóvenes que tenían tarjeta de identidad, ya tienen cédula, entonces es necesario que se solicite que en Sofía Plus se haga ese cambio de tipo de documento. ¿Dónde se hace esta solicitud? Esta solicitud se puede hacer en cualquier sede del SENA a nivel país. Se dirigen al centro y van a la oficina que se llama Administración Educativa. Las personas que trabajan allí son las que realizan la actualización de estos datos. En su defecto, si de pronto hay dificultades para ello, entonces se pueden comunicar con nosotros los instructores, dándonos una copia de su documento de identificación e indicándonos cuál es esa novedad que desean atender y nosotros lo hacemos llegar a la oficina de administración educativa. En cuanto al foro de presentación social, no es más que, o foro social, así es que se conoce, foro social, no es más que la presentación de cada uno de nosotros ante los demás integrantes del curso. Esto con el objetivo de generar una especie de comunidad académica en la cual ustedes se van a conocer, van a interactuar, van a, van a permitir que otros conozcan de parte de ustedes pues algunos datos generales como lo son digamos el nombre, las aficiones, eh, a qué se dedican, etcétera. Todo lo que ustedes consideren que las demás personas pueden conocer, que no comprometa, digamos, esos datos personales o confidenciales de cada uno de nosotros. Y a continuación vamos a describir y a retroalimentar la actividad de aprendizaje número uno. Esta actividad tiene por título Comprender las metodologías para el análisis de datos y la identificación de los objetivos de negocio. Programada para desarrollarse entre los días 21 y 25 de julio. Esta actividad tiene asociado como resultado de aprendizaje
el de definir el objetivo del análisis a partir del planteamiento de preguntas que permitan conocer los datos recopilados. Está compuesta por los siguientes elementos: la guía de aprendizaje, el componente formativo, la sesión en línea, evidencias entregables, en este caso una, y el instrumento de evaluación. Empezando por la guía de aprendizaje, la coloco de primero con doble intencionalidad, de que sea ese documento que cada aprendiz debe conocer de primera mano al momento de iniciar el desarrollo de cualquiera de las actividades. Es el documento más importante. ¿Por qué razón? Porque allí van a encontrar una descripción completa de todo lo que se debe hacer, empezando por la misma descripción de la actividad, la forma de presentación de ella, todo lo que hay que construir como evidencia, el material de formación relacionado con el desarrollo de la actividad. Esos son aspectos muy importantes que se deben conocer. Luego viene el componente formativo. No es más que el material de estudio relacionado con la actividad. Entonces allí van a encontrar documentación, van a encontrar ejemplos, van a encontrar, digamos, todos los elementos disponibles para la construcción de las evidencias. Y en caso tal de que de pronto alguien lo requiera, puede acceder a, digamos, a ampliar su documentación realizando búsquedas en Internet que le permitan complementar lo que está expuesto dentro de dicho material. Luego viene la sesión en línea. La sesión en línea es un encuentro en el cual están presentes todos los participantes de la formación, aprendices e instructores, con el objetivo de que se pongan en común varias cosas que pueden, digamos, ser inherentes al desarrollo de la misma. Entonces allí pueden, los instructores ampliamos la información relacionada, digamos, con las actividades que está en la guía, que está en los materiales, a veces proporcionamos elementos adicionales, se aclaran dudas, se da respuesta a las preguntas e inquietudes que tengan los aprendices de cualquier índole, o por lo menos en mi caso de cualquier índole. Luego viene bueno, de cada sesión en línea se deja una grabación, la cual van a encontrar allá en la sección de sesiones en línea, en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Al aplicar clic allí, ustedes van a ver y van a ver que como elementos aparecen las grabaciones que se hayan realizado hasta el momento. Luego viene la evidencia. En este caso es una evidencia para el desarrollo de la actividad número 1. Tiene por título, o es una infografía, esa es la estrategia didáctica que se va a utilizar, una infografía. Y tiene por título metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos del negocio. Entonces hay personas que al momento de construir la evidencia se quedan con el título y se van a buscar en internet información relacionada con el título y no tienen en cuenta el material de estudio que aparece depositado acá dentro del LMS. Es muy importante que sí, pueden ir a consultar sus fuentes, pero que primero se enteren de la temática que está dispuesta para que conozcan cuál es la verdadera intencionalidad del desarrollo de las actividades y no pierdan tiempo, digamos, realizando construcciones que luego se van a dar cuenta de que o no tienen relación o le quedaron faltando elementos que se esperan sean involucrados en la evidencia y que nosotros los instructores al momento de validarla los vamos a verificar. Entonces por esa razón propongo que primero se haga el estudio del material y luego sí se acceda a otras fuentes como complemento. Y viene el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es un mecanismo que tenemos los instructores para la validación de las evidencias. Allí aparecen, digamos, los criterios de evaluación y los indicadores de logro que debemos buscar y encontrar en la evidencia. Y a partir de ello, pues se emiten unos juicios de valor que van a dar por resultado el aprobado o no de cada una de las evidencias. Entonces, por eso es necesario que todos estos elementos se conozcan desde antes de iniciar el desarrollo de cada una de las actividades. Como evidencia entregable, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, una infografía. Se propone acerca de las metodologías para el análisis de datos y su relación con los objetivos de negocio. Dice que a partir del análisis de la metodología ABSUM-DM
y la herramienta Design Thinking describa el uso de cada una de las técnicas. ¿Cuáles técnicas? Las dos que acabamos de mencionar, AppSunDM y Design Thinking. Y que en esa evidencia debe ser evidente los siguientes elementos. Primero, pasos para la implementación de la metodología AppSun. Debe describirse allí dentro de la infografía, además de sus características. También que se defina claramente cuáles son los elementos cuando se utiliza el design thinking. Cuando hablamos de los elementos, son todos esos sus fases y componentes. Además, se propone que se deben plantear ejemplos de cada uno de esos elementos que se encuentran allí. Todo eso es el contenido de la evidencia como tal. ¿Y de dónde sale la información? Sale del estudio del componente formativo, o sea, del material de formación correspondiente a esta actividad. Lineamientos para la evidencia. Como la evidencia hay que presentarla a través de la estrategia didáctica de infografía, debe tener un título, y las infografías están compuestas por textos, imágenes, iconos y otros elementos visuales que ayudan a la comprensión de esos conceptos que se están plasmando allí. Debe tener un desarrollo de la temática como tal, que es lo que se propuso en la diapositiva anterior, tener en cuenta las fuentes. Hay personas que en el punto siguiente dice que la infografía debe tener una extensión de 2 a 5 páginas, más o menos. No es una camisa de fuerza. Puede tener 10, como puede tener 2 o 3. El detalle es que cuando hacen uso de las fuentes le colocan 20, 24, 40, colocando fuentes gigantescas para que en una, dos o tres elementos se ocupen 2 o 3 páginas. Ese no es el sentido de las evidencias. Las fuentes que se proponen ahí son las que están consignadas en el numeral 1 del instructivo o de la norma APA de la séptima edición, para que lo tengan en cuenta. Y dice ahí que debe ser en formato PDF, no necesariamente. Yo por el formato no, no pongo problema, del todo es que contenga todos los elementos que se piden, que se requieren. Como instrumento de evaluación, entonces hace referencia a ese mecanismo que tenemos los instructores para validar las evidencias. En este caso, traigo solamente la parte correspondiente a los indicadores de logro que se van a validar en la evaluación de la evidencia como tal. Entonces es una lista de chequeo que está conformada por 5 columnas. En la primera de ellas aparece un consecutivo. Luego en la segunda los indicadores de logro. A continuación 2 columnas de cumplimiento, si cumple o no cumple. Y en la quinta columna el porcentaje asociado a cada uno de los indicadores de logro. ¿Cómo es el mecanismo? Entonces nos vamos a cada indicador de logro, verificamos que se encuentre presente en la evidencia y colocamos la X si se cumple o la X si no se cumple. Y así procedemos con todos los indicadores de logro. Esos indicadores de logro, el primero de ellos dice es clara la definición de la metodología AppSun. Es clara en la infografía. Si yo la encuentro, entonces se coloca la X ahí, si no, se coloca en la columna de contraria. Luego viene el segundo indicador de logro que propone identificar las fases y características a tener en cuenta de la metodología AppSunDM en el desarrollo de proyectos de análisis de datos. Entonces esta metodología está conformada por 6 fases, cada una tiene sus características particulares. Eso debe aparecer en la infografía. Si aparece, se coloca la X en la respectiva columna. Luego viene como tercer indicador de logro, especifica las consideraciones más importantes a tener en cuenta cuando se usa esta metodología para proyectos de análisis de datos. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del design thinking. Entonces se verifica que aparezcan las fases y componentes de esta metodología y que además contenga ejemplos tal como se pide de la guía de aprendizaje. Como cuarto indicador de logro, se averigua si la infografía está ordenada, si facilita la comprensión de la temática y si está ambientada con imágenes que permitan relacionar la información. Entonces, si esto lo contiene, se coloca la X respectiva y si no, se coloca al otro lado.
Quinto, plantea ejemplos claros y coherentes con el tema. Sexto, la infografía muestra coherencia, no presenta errores ortográficos y de puntuación. Entonces se tiene en cuenta esta parte de presentación formal. Séptimo, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Ahí se evalúa, digamos, las fuentes utilizadas, la utilización de iconografía, de imágenes, de texto, o sea, todo eso porque cuando hablamos de infografía, esos son los elementos que la componen. Y como octavo, se pregunta si la entrega de la evidencia se realiza en la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Entonces, luego, ¿qué se hace? Se suman todas las X o se suman los porcentajes correspondientes a las X que se encuentren en la columna de cumplimiento. Si ese porcentaje es igual o mayor a 70, quiere decir que esa evidencia se aprueba. Si el porcentaje es menor de 70, entonces también lo remitimos a la columna de no cumplimiento, extraemos esos ítems en los cuales no cumplen y en el instrumento de evaluación en la parte inferior se coloca una descripción de esos indicadores de logro que no se encontró o que no se validaron en la evidencia. ¿Por qué? Porque no están explícitos, con el objetivo de que cada aprendiz, luego de la retroalimentación, porque en la retroalimentación yo les entrego este documento, el instrumento de evaluación, para que conozcan esos indicadores de logro a los cuales no se les dio cumplimiento. Y a partir de allí puedan realizar un ajuste a la evidencia y la puedan volver a publicar esperando se cumpla, digamos, con el objetivo. Esta sería, digamos, entonces, como el recuento de lo que es, o de la retroalimentación de de la actividad de aprendizaje 1 y el contenido del instrumento de evaluación. Luego viene que hago referencia a la norma APA de la séptima edición para que lo tengan en cuenta, no lo echen de lado. Allí hablan de cómo hacer o cómo, sí, cómo hacer la presentación, digamos, de la aplicación de textos en una infografía. Está disponible en la biblioteca del SENA o lo pueden consultar en internet. En la guía de aprendizaje aparece un enlace que los lleva directamente a a la biblioteca del SENA. También hago referencia a la guía de aprendizaje, recordándoles la importancia de dicho documento, que debe ser ese primer instrumento que deben conocer detalladamente antes del inicio del desarrollo de cada una de las actividades. Y ya dijimos por qué, por la importancia que reviste dicho instrumento. Y ahora sí, pasamos a los recursos y herramientas relacionados con el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1. Dice que para el desarrollo de esta actividad está disponible la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, el componente formativo, el instructivo APA séptima edición, procesador de texto, esperando que a través de él construyan su evidencia, y el LMS Sayuna, que es, digamos, esa TIC, tecnología de la información y la comunicación, que nos permite la interacción directa a través del LMS como tal. El LMS es el Learning Manager System, o mejor, sistema administrador del aprendizaje, a través del cual se accede a los recursos y a través del mismo se publican las evidencias correspondientes al desarrollo de cada una de esas actividades. Aquí voy a hacer otra toma de pantalla. Continuando. Entonces nos vamos ahora para la actividad de aprendizaje número 2. Esta actividad tiene por título Entender los conceptos básicos de estadística, programada para desarrollarse entre los días 26 de julio y 31 de julio.
Como resultado de aprendizaje asociado, se propone definir el objetivo del análisis a partir del planteamiento de preguntas que permitan conocer los datos recopilados. Como podrán darse cuenta, es el mismo resultado de aprendizaje asociado a la actividad de aprendizaje 1. Está destinado para estas dos actividades. Ya a partir de la tercera encontramos un resultado de aprendizaje diferente. Y la actividad está conformada por los siguientes elementos. Tenemos la guía de aprendizaje, ya hablamos ampliamente acerca de su importancia. Está el componente formativo correspondiente a la actividad de aprendizaje 2, la sesión en línea, la que estamos realizando el día de hoy. Como evidencia entregable tenemos una, dice actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, es una evidencia de conocimiento. Para el caso, un cuestionario acerca de los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de los datos. Ampliando la evidencia, dice que es una prueba que invita a responder las preguntas formuladas, dado que la evaluación tiene como fin valorar los conocimientos que se tienen respecto a los elementos de la estadística, el proceso de la preparación de los datos y las técnicas a emplear para su normalización, conocimientos que resultan fundamentales para el óptimo desarrollo del análisis de datos. Se espera que la realización de la prueba sea una vez realizado el estudio del componente formativo. ¿Por qué razón? Porque de pronto sí, nosotros podemos tener algunos conocimientos en estadística y nos puede ir bien en la prueba, pero en el estudio del material van a encontrar que hay unos conceptos que son relevantes al momento de desarrollar las actividades. Y si bien para esta actividad no lo necesitan, puede que para una de más adelante sí. De ahí la importancia y la necesidad que se tiene de conocer a fondo este componente formativo. Instrumento de evaluación, veamos el instrumento. Ah, bueno, no, como es una prueba, es una evidencia de conocimiento y la calificación es automática, ya está aplicado allí en la calificación el instrumento de evaluación como tal. Entonces ustedes para la prueba tienen disponibles 3 intentos. Si en el primero no lo logran, pueden acceder a los otros dos. Y en caso necesario de que o en caso tal de que necesiten otros intentos adicionales, me lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes. Yo les habilito estos intentos adicionales con el objetivo de que puedan resolverla satisfactoriamente. Y pasamos a la guía de aprendizaje. Vamos a mirar el aspecto relacionado con el desarrollo de la actividad. Ya la voy a compartir. Vámonos por aquí, busquemos esa guía de aprendizaje. Ya la encontramos, aquí la tenemos. Ahí la estamos compartiendo. Entonces, la guía de aprendizaje en este curso que es en formato nuevo, correspondiente a los anteriores, es una sola guía para las 4 actividades. Ya hicimos un recorrido de toda la parte formal de la guía, entonces por eso me voy a ir. Eso lo hicimos en la sesión de bienvenida. Me voy a ir directamente a la actividad de aprendizaje número 2, que es la que nos convoca en la sesión en línea del día de hoy. Y aquí la tenemos. Dice actividad de aprendizaje 2. Entender los conceptos básicos de la estadística. El objetivo de esta actividad es comprender cada uno de los procesos necesarios para la preparación de datos, además de los componentes de la estadística como medio fundamental para el análisis exploratorio de datos. Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante un cuestionario en línea directamente en la plataforma. Tiene una duración de 8 horas. Como materiales de formación a consultar, dice que para el desarrollo de la actividad adecuadamente se recomienda revisar los conceptos presentados en el componente de formación
análisis de datos, que tiene por título El futuro de las organizaciones. Como evidencias, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces dice actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, cuestionario sobre los elementos básicos de la estadística y el proceso de preparación de datos. Este cuestionario tiene como fin valorar los conocimientos que se tienen respecto a los elementos de la estadística, el proceso de preparación de los datos, las técnicas a emplear para su normalización, conocimientos que resultan fundamentales para el óptimo desarrollo de un análisis de datos. Como lineamientos generales, dice producto a entregar el cuestionario resuelto en su totalidad. Esto a través de la plataforma. Extensión, el cuestionario está dispuesto en la plataforma, tiene un tiempo determinado para su desarrollo de acuerdo con el número y el tipo de las preguntas establecidas. Para realizar la prueba dice que se acceda a dicho elemento, cuestionario sobre elementos básicos, el cual se encuentra en el panel del curso al interior de la actividad de aprendizaje guía. Y hasta ahí el contenido de la guía de aprendizaje relacionado con esta actividad de aprendizaje número 2. Regreso a la presentación. Pasamos ahora a los recursos y herramientas disponibles para el desarrollo de la actividad. Se tiene la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, el componente formativo y el LMS Ayuna, porque la prueba está directamente insertada allí, en el LMS. Como aspectos de conceptualización, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de una estadística o los elementos básicos de la estadística. Entonces dice que la estadística es una herramienta poderosa en la toma de decisiones basadas en datos. Es un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra y se refiere a algunas pruebas. En este caso estamos hablando de algunas, llamémoslo así, medidas de tendencia central. ¿Por qué se llaman así? Porque hace referencia a unas pruebas que tienen en cuenta cómo es la distribución de los datos en determinado estudio. Esas pruebas son la media, la mediana, la moda, la tabla de frecuencias y la varianza. Es la varianza y la desviación estándar. Son algunas de las que se van a trabajar. Dice así, medidas de tendencia central y dispersión. Las medidas de tendencia central y dispersión están ampliamente vinculadas debido a que ambas se utilizan para describir el comportamiento de un conjunto de datos. Ahí tenemos, en ese listado que les acaba de mostrar, tenemos las dos. De tendencia central existen las tres o cuatro primeras, la media, la mediana y la moda. La tabla de frecuencias es una acomodación que permite establecer una distribución del comportamiento de los datos y luego el cálculo de la varianza y la desviación que permiten medir qué tan cercanos o qué tan alejados se encuentran esos datos del centro. Dice que las medidas de dispersión y variación o variabilidad pretenden evaluar en qué medida esos datos analizados difieren entre sí. Esto significa que nos muestran lo siguiente: lo esparcido que se encuentran los datos, o sea, lo distribuidos. Cuando hacemos un dibujo a través de un plano cartesiano de la configuración de los datos, podemos ver qué tan separados o qué tan reunidos se encuentran. Por eso habla de la esparción. Luego viene cuál es la distancia que existe entre ellos, cuál es el valor central y el sector donde se concentran más. Dice que gracias a las medidas de dispersión es posible elevar la fiabilidad de las medidas de tendencia central. Su uso permite saber si los datos se encuentran concentrados cerca del valor central o por el contrario,
qué tan dispersos. Por eso se hace necesario que frente a un mismo conjunto de datos se haga ese cálculo de las medidas de tendencia central que acabamos de referenciar atrás y luego se valide la desviación y la varianza. Esto nos va a permitir tomar decisiones frente a ese comportamiento. Como medidas de tendencia central, tenemos la primera de ellas, que es la media. ¿Y qué es la media? La media dice que es la sumatoria de todos los elementos que forman el conjunto, dividida por el total de elementos. Entonces, toda la sumatoria se coge cada elemento se reconoce con un x sub i, se suman todos esos datos, en el caso de los datos numéricos, y se divide la sumatoria por el número de elementos. Esto también se conoce como el promedio. Entonces nosotros a diario escuchamos hablar de el promedio de edad, el promedio de salario, el promedio de muchas cosas que podemos calcular. Luego viene la mediana, que corresponde al dato estadístico que ocupa la posición central en un conjunto de datos. Cuando diga ese conjunto es de cantidad impar, entonces es el elemento que luego de ordenar los elementos del conjunto ocupa el punto central, como se muestra ahí en el ejemplo. Tenemos una lista de valores: 2, 4, 5, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 22, 25. Están ordenados ascendentemente. En este caso hay 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Y la mediana la ocupa o corresponde a ese elemento que ocupa la posición central. Miren que aquí en esta lista el 14 aparece resaltado, indicando que está ocupando el lugar de la mediana. Pero esto cuando el conjunto de datos es impar. La mediana hace o permite hacer lo siguiente: deja la misma cantidad de valores de un lado y del otro. O sea, hacia la derecha van a encontrar que hay 5 elementos en este ejemplo y hacia la izquierda van a encontrar que también hay 5 elementos. Pero si el conjunto de datos no es impar, sino que es par, entonces ya se calcula de otra manera. Dice que la mediana se obtiene al sacar el promedio de los dos valores centrales. Entonces, en este caso tenemos un conjunto de datos de número par, o sea, hay 12, y la mediana se obtiene sacando el promedio de los dos datos centrales, o sea, del dato sexto y del dato séptimo. Entonces la mediana es igual a la sumatoria de ellos dos dividido por 2. Me permite hallar el promedio. La sumatoria de estos datos dividido por el número de datos me da el promedio. En este caso la mediana sería 15, que es un valor que no está en este momento presente en la lista de datos, pero corresponde a ese punto central. Luego viene la moda. Dice que la moda corresponde al valor con mayor frecuencia absoluta en la lista de datos. Cuando hablamos de frecuencia absoluta estamos diciendo mayor frecuencia, o sea, el que mayor se repite. Cuando el conjunto de datos se organiza en una tabla de frecuencia se considera la frecuencia relativa en un rango de datos y esa fórmula es precisamente para hallar esa frecuencia relativa. Entonces dice que la frecuencia relativa hace alusión a cada uno de los elementos que aparecen en el conjunto de datos distribuidos en una tabla y se encuentra con esta fórmula. Es igual a la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los elementos. Entonces, se coge esa frecuencia absoluta, se repite 5 veces y se divide por el número total de elementos. Si la frecuencia es 8, entonces se toma ese 8 como frecuencia absoluta y se divide por el número total de elementos. Y de esta manera se va obteniendo esa frecuencia relativa. Y luego pasamos a las medidas de dispersión, que son la variación y la desviación estándar. Esta dice que son medidas que se utilizan cuando se requiere saber qué tan dispersos están los datos o un grupo de ellos con respecto a la media y se calculan a partir de las fórmulas que tenemos ahí.
La fórmula que aparece en color azul me permite calcular la varianza. Y no es más que la sumatoria desde 1 hasta n de cada elemento del conjunto menos el promedio del mismo conjunto. Esta diferencia elevada a la 2 y dividida por el número de elementos. Y a partir de ella se obtiene lo que es la desviación estándar. Y tenemos que hay dos fórmulas para calcular esa desviación. La primera de ellas, la que aparece en el centro, se utiliza cuando la desviación estándar se calcula frente a la totalidad de la población. O sea, cuando el conjunto de elementos es igual a la totalidad de la población, entonces se utiliza esta fórmula. Ahora, si el conjunto de elementos no es la totalidad de la población, sino que es una muestra, entonces se hace uso de la siguiente fórmula, la cual se diferencia de la anterior, es aquí en esta parte, en el denominador. Aquí es 1 sobre n elementos, aquí es 1 sobre n menos 1 elementos. Esto nos indica que estamos haciendo el cálculo de la desviación estándar con base en una muestra relacionada con esa población. Y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza para ambos casos. Y me dan un segundo, vamos a mirar una cosita por aquí, se me perdió. Ah, ya lo encontré. Les voy a compartir un video que nos permite ampliar y reforzar estos conceptos que llevamos hasta el momento. Entonces me dan un segundo, ya lo voy a compartir. ¿Qué es la desviación estándar? Ya lo voy a compartir. Se me perdió, por aquí estamos. Ahí ya lo tenemos en pantalla, entonces lo ponemos a funcionar. ¿Qué es la desviación estándar? ¿Y qué es la varianza? La desviación estándar es una medida que indica la dispersión de los datos en torno a la media. He aquí un ejemplo sencillo. Supongamos que medimos la estatura de un pequeño grupo de personas. La desviación estándar nos dice cuánto se dispersan nuestros datos alrededor de la media. Así que primero tenemos que calcular la media. Podemos obtener la media simplemente sumando las alturas de todos los individuos y dividiéndolas por el número de individuos. Digamos que obtenemos un valor medio de 155 centímetros. Ahora queremos saber cuánto se desvía cada persona de la media. Así que nos fijamos en la primera persona, que se desvía 18 centímetros del valor medio. La segunda persona se desvía 8 del valor medio. La tercera 15, la cuarta 8, la quinta 9. Y finalmente, la sexta persona se desvía 6 centímetros del valor medio. En pocas palabras, las personas que son muy altas o muy bajas desvían más de la media. Pero no nos interesa la desviación de cada persona respecto al valor medio, sino cuánto se desvían las personas del valor medio por término medio. Entonces, ¿cuánto se desvían estas personas por término medio del valor medio? Esto es lo que nos dice la desviación estándar. En nuestro ejemplo, la desviación estándar con respecto al valor medio es de 11,5 centímetros. Para calcular la desviación estándar, podemos utilizar esta ecuación. Sigma es la desviación típica. N es el número de personas. X es la altura de cada persona. X barra es el valor medio de todas las personas. ¿Qué aspecto tiene esto para nuestro ejemplo? Calculamos el tamaño de la primera persona menos el valor medio y lo elevamos al cuadrado. El tamaño de la segunda persona menos la media y lo elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a la última persona. A continuación, dividimos este número por el número de personas, en este caso, 6. El resultado es una desviación estándar de 11,5 centímetros. Por lo tanto, cada persona tiene una desviación de la media. Pero, por término medio, las personas se desvían 11,5 centímetros de la media, que es la desviación estándar.
Ahora puedes notar una cosa. Siempre hablamos de la desviación media con respecto a la media. Pero para la desviación media, en realidad solo sumaría todas las desviaciones y las dividiría por el número de participantes, igual que calcula su valor medio, ¿verdad? Tienes toda la razón, pero hay diferentes valores medios. En el caso de la desviación estándar, no se utiliza la media aritmética, sino la media cuadrática. Hasta aquí todo bien, pero ahora hay que tener en cuenta una cosa más. Existen dos ecuaciones ligeramente diferentes para la desviación estándar. La diferencia es que en el primer caso dividimos por n y en el segundo caso por n-1. Pero, ¿por qué hay dos ecuaciones diferentes? Normalmente queremos conocer la desviación estándar de la población. Por ejemplo, queremos conocer la desviación estándar de la estatura de todos los futbolistas profesionales españoles. Ahora bien, si tuviéramos la estatura de todos los futbolistas profesionales españoles, tomaríamos esta ecuación con 1 dividido por n. Sin embargo, normalmente no es posible encuestar a toda la población, por lo que se extrae una muestra. A continuación, utilizamos la muestra para estimar la desviación estándar de la población. En ese caso se utiliza la ecuación con n-1. Para hacerlo sencillo, si nuestra encuesta no abarca a toda la población, siempre utilizamos esta ecuación. Del mismo modo, si hemos realizado un estudio clínico, también utilizamos esta ecuación para inferir la población. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la desviación estándar y la varianza? Como ya sabemos, la desviación estándar es la media cuadrática de la distancia a la media. La varianza ahora es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, tenemos casi la misma ecuación. La única diferencia es que para calcular la desviación estándar tomamos la raíz, mientras que para calcular la varianza no lo hacemos. Como se toma la raíz, la desviación estándar siempre está en la misma unidad que los datos originales. En nuestro caso, centímetros. Por este motivo, es aconsejable utilizar siempre la desviación estándar para describir los datos, ya que facilita la interpretación. La varianza es más difícil de interpretar porque la unidad es el cuadrado de la unidad original. Espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto. Este era un complemento a la exposición de la temática que hemos realizado hasta el momento. Voy a regresar a la presentación. Listo, ahí la tenemos. Como recursos adicionales, los que aparecen en la diapositiva. Ay, se me fue. Los voy a compartir a través del chat para que lo tengan de primera mano cuando estén. De todas maneras, quedan disponibles para que los puedan utilizar a través de la presentación. En esos recursos que encontramos de que son videos que corresponden a las temáticas que se proponen ahí. Entonces tenemos una introducción al análisis de los datos. Hay dos correspondientes a lo que son las medidas de tendencia central. Hay un video relacionado con la construcción de lo que son las tablas de frecuencias y otro video que también habla de lo que es la varianza y la desviación estándar. Creo que este es el que acabamos de mirar. Los otros se entregan de todas maneras como herramientas de complemento al material que se encuentra disponible allá en el LMS. Llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. En el momento todavía no he ingresado ningún aprendiz, por lo tanto pues no hay preguntas que responder. Se espera que en una próxima oportunidad se encuentren o que pronto la realicen luego de que visualicen la grabación de la sesión en línea. Aunque los datos pues han sido explicados de manera clara. Continuando entonces, voy a dar las gracias por la asistencia y la participación.
Recordemos de que de cada una de las sesiones en línea que se proyecten o que se ejecuten, queda disponible la grabación para que ésta pueda ser accedida luego por las personas que no pudieron asistir a la sesión en línea o los que quieran, digamos, reforzar sus conocimientos. Entonces, no siendo más, damos por finalizada la reunión y hasta la próxima. Procedemos a detener la grabación.